Me ha pasado a mí. ¿Qué pasa? Me dicen, no, profesor, usted está mal. Aquí hay que venir cherchando y bailando. O sea, no se le da tampoco la importancia que amerita, ni de parte de la institución académica, ni de parte del profesorado, y mucho menos de parte de los alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos lo que hacen es repetir el modelo que le están imponiendo a él. Sobre lo que decía Montero, con los murales que está haciendo. Sucede que el negro en esta cultura no existe. Y cuando aparece un negro, no es dominicano, es haitiano. Pero lo eliminamos nosotros mismos, los negros. Sí, somos nosotros. Entonces, lo que dice Soraya, ¿qué educación se está recibiendo? Aquí hay que borrarlo todo. Porque lo primero es que aquí dicen que la esclavitud no existió. Y si la esclavitud no existió, tampoco existimos nosotros, porque cómo llegamos hasta aquí. Esas son muchas cosas que hay que ir como amarrando para ir erradicando y ver hasta dónde se puede resolver esta situación. La historia dominicana ha sido contada como un cuento que los hispanófilos decidieron contar, obviando todas las demás. Pero además de eso, a ningún ser humano le gusta ser relacionado con el colonizado. Entonces nosotros tenemos que trabajar con eso. Afrontar esa realidad. Saber que yo no era esclavo, que fui esclavizado. Entonces, a partir de eso, de que se le reconozca el valor a ese ser humano que pasó por ese cruel proceso, debe haber un cambio. De conocer qué eran allá en África y por qué llegaron acá. Pero además de eso, conocer que desde que eran agarrados hubo una rebeldía contra esa esclavitud. De que no fue que asumieron la esclavitud, callaron, no. Hubo una resistencia. Aquí cuando llegaron hubo un cimarronaje. Por ejemplo, ese terreno ahí de Villamella y todo eso que tiene que ver es fruto del cimarronaje. Los esclavos lo traían y lo colocaban en varios lugares, pero por ejemplo aquí en la ciudad... La negreta. La negreta. Se llegaban aquí a la ciudad colonial. Exacto. Pero luego lo iban vendiendo, hubo un gran enclave ahí en Los Pinas, y de Los Pinas comenzaron a rebelarse contra la esclavitud y se alejaban, no quiero que ustedes me oyen y eso crea problemas. Y cimarroneaban. Cimarronear es sublevarse contra el esclavista y irse. Pero además de eso, a veces te quedaba, pero tú envenenabas el esclavista. El esclavizado envenenaba al esclavista. El esclavizado buscaba, se hacía a veces el tonto, de que era haragán, de que no quería hacer las cosas, como manera de un mecanismo de resistencia, de defensa, porque no era fácil. Yo no sé si ustedes vieron a 13 años, que 12 años de esclavitud, una película reciente, los que no la han visto que la busquen. Fue criticada por la crueldad que mostraba, pero precisamente esa crueldad todavía hay que verla. Hay que verla para conocer qué fue lo que nos pasó a nosotros y nosotros valorarlo. Entonces, estaban ahí en Los Pinas, se metieron a cimarrones, lucharon contra la esclavista y fueron poblando toda esa zona de negros, cimarrones. Villamella es una zona de negros cimarrones que se rebelaron contra la esclavitud. Y todavía hoy día, esa cultura legendaria que trajeron de mamá África, que no trajeron, como dice Soraya, no trajeron los instrumentos, no trajeron pertenencia, trajeron su espiritualidad, su pensamiento, su principio, su amor por su tierra, y la han mantenido y la han reproducido. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vemos a Enerolisa? O vemos las niñas de Marilí Gallardo que están ahí enclavadas en la comunidad de Los Mercedes en Villamella, que les invito a que ustedes tienen que ir a conocer lo que está pasando ahí, qué está haciendo Marilí ahí. Esas niñas reproducen su propia cultura. Es lo que hacen su pandero, tocan sus salves, hacen los cánticos que
que hacen la mamá cuando van a sembrar, las cosas que viven ahí, los cánticos que hacen cuando van a enterrar sus muertos, para celebrar sus muertos, la promesa por el bienestar que recibieron que le hacen a sus santos. ¿Y qué pasa a nosotros aquí cuando nosotros vemos esas niñas tocar? Yo escuché a una señora que era de Boca Chica decir en una actividad: pero ustedes no pretenden terminar este concierto con esa negra Leti. O la presentamos en la universidad en el homenaje a Jack Buick, que ella logra luego de hacer el análisis con sus estudiantes, que lo invitó y le quiso saber, que le dijeran, que vieron, qué le pareció el grupo. Y entonces ellos le dijeron: pero ese grupo no es dominicano, ese grupo es haitiano. Pero eso mismo pasa con Enero Lisa, con los palos. Lo vemos como que es el otro, pero eso no lo hacemos nosotros porque queremos, eso lo hacemos porque históricamente nos lo están enseñando y nos lo siguen enseñando. Porque lo grande del caso es que en la escuela todavía todos esos estereotipos se siguen enseñando. Y la maestra y estudios que se han hecho, busquen su libro que publicó el Centro Bonó sobre racismo en República Dominicana, donde en el aula se ve la discriminación. La profesora que cuando ve la niña más blanquita, con el pelito más lacio, son las que usan como representantes del curso. A la negra no la quieren poner como representante del curso. Y eso mismo se reproduce a la hora de que una negra sale a buscar un trabajo. Jamás la ponen como la cara corporativa de ninguna empresa. Todavía nos ven como los trabajos sucios, donde nos ensuciamos la mano, también nos sexualizan a las negras. Sí, las mujeres nos sexualizan en el trabajo porque tú tienes que fregar, tú tienes que suapear. Pero cuando no nos dan el de recepcionista, no nos dan el de dirigir. Cuando tú tienes que dirigir, y más si es mujer, tú tienes que ser súper matatana, súper buena, para que te puedan colocar. Entonces la historia dominicana hay que recontarla. Porque incluso la han contado de tal manera. El dominicano tiene que odiar su negritud, pero odiar, ¿a quién odiamos? Que nos queda más cerca, al haitiano. Entonces nos han dicho que Haití nos esclavizó. Haití vino a República Dominicana por petición de los dominicanos y fue recibido en cada ciudad. Y libros como el de Price Mark que lo muestran, cuando salieron fueron proscritos. Aquí ese libro no lo tenemos que buscar la manera de reproducirlo y que lo leamos y que lo estudiemos y que nos sentemos así en diálogos como este. ¿Por qué? Porque tenemos que Price Mark haitiano. Ser el historiador haitiano. Tenemos que sanar estas heridas y no odiar al que me queda más cerca, porque yo negando mi negritud, al que veo más cerca y al haitiano no lo voy a matar. Estoy hablando de metafóricamente, no es que lo vamos a matar de verdad, sino que lo vamos a eliminar. Ese haitiano, ese negro villamellero, ese haitiano, que no es de aquí. Déjame ver por una cosa. Hay una cosita con los historiadores que quería que supieran. Si nos ponemos a observar quiénes son los que narran la historia, nos vamos a encontrar en ellos que hay, está Manuel Núñez, que es afrodescendiente, obviamente, pero la mayoría de esos historiadores, son blancos y están al servicio o han estado en algún momento de su vida del poder. Bernardo Vega, gobernador de Como un Marrero Aristi era mulato. ¿Cómo se llama? Y otro que es muy bueno, Moya Pons, también, o sea, todos han ocupado unos cargos dentro de la política. Bueno, estamos hablando del momento actual, lo de Peñavalle quedó hace, vamos a hablar porque también ese otra.
Aquí cuando se habla, que es lo que ha pasado con el Gagá, algo que explicaba de los afrodescendientes, o sea, se habla de hace 40 años. Hace 40 años era así. Hace 500 años era así. Es el momento actual, por ejemplo, de algo que alguien decía sobre el rechazo a la cultura. Voy a poner un ejemplo, el más vivo. El Ministerio de Cultura, yo creo que el año pasado, sí, desarrolla lo que llamó el Corredor Cultural del Caribe. Por disposición mercita. Dentro de ese corredor, obviamente, yo no estaba, porque imagínate, una persona que sea contestataria, ¿cómo va a estar ahí? Pero yo meto mucho las narices en la comunidad de los morenos. Y la misma gente de los morenos me dijo, ay Soraya, ven que va a venir muchísima gente a hablar de la Dolorita. Y digo yo, bueno, si yo voy. Cuando llego, me dice alguien del ministerio, sí, hay unas mesas, unos equipos, ponte a ti, tú con el equipo de las viejas, ok, me pongo todo esto. Sí, bueno, de Justina Moreno, de la más vieja de la comunidad, pero todo tenía como propósito que ellos estaban haciendo, estaba yo creo que coordinado por Eddie Sánchez, lo que recuerdo, como un inventario de lo que había allá. Justina Moreno nació para, estábamos ahí, oigo yo todo en la mesa que me tocó, pero en ningún momento escucho yo la palabra Haití. Le digo yo a las viejas, pero oigan acá, ustedes no le han dicho la historia de los morenos a esta gente. Tienen que contarle la historia del abuelo que llegó de Haití. O sea, lo hicieron, pero porque yo lo empujé. O sea, ¿y qué pasó? Gente más joven, porque también esto se da en la comunidad. Una de las características que más hemos conservado a nivel de todo el Caribe, América Latina, de África, y no es por prejuicio, el tribalismo. ¿Qué pasó? De la misma comunidad, gente más joven que trabaja con los grupos, se molestaron conmigo. ¿Por qué? Porque yo le saqué el elemento haitiano, yo quería esconder eso, tú sabes, pensando que si son haitianos, mira, lo van a rechazar, porque también hay eso. Bueno. Hay una negación, espérate, hay una negación de todo lo que tiene que ver con la esclavitud en República Dominicana. Ustedes van ahí a la Plaza de Armas, hoy, Parque Colón, ahí existió un monumento, ahí existió un lugar, no fue un monumento, ahí existió un centro de tortura que le llaman La Picota, ahí, al lado de la catedral. ¿Cuánta gente sabemos que ese lugar estaba ahí? Amarraban al negro y ahí le daban su pena, lo torturaban, y eso fue sencillamente borrado. Pero además, cuando se abolió la esclavitud, Boyer siembra en ese lugar, ¿fue Boyer? Sí, fue Boyer, una palma. Siembra en ese lugar una palma que simboliza la palma de la libertad. Y todo eso es borrado, pero vamos a ver cómo están esos ingenios, el ingenio de Ligua, que en estos días nosotros dos fuimos en la tarde, y la gente que nos vio bajar quedó preocupada, nos lo dijeron cuando subimos, porque ahí en ese lugar, es un lugar que está ahí libre, no hay nadie que lo cuida, no pasa nada, es solo, pero la gente lo está usando, que lo que vamos nos asaltan, y que han asaltado muchísima gente, incluso el mismo mediodía. Por el problema que hay con la droga, las comunidades están llenas de crack, es cierto. Sí. Y es un Entonces, problema. ¿por qué ese lugar tiene que estar en el abandono que está hoy día? Porque no es una mentira que desde el Estado no le interesa para nada que la negritud, la afrodominicanidad, su historia sea conocida. Por ejemplo, en la esquina norte del Parque Independencia, al cimarrón, que duró muchísimos años, más de 15 años, dándole lucha al colonizado, peleando con el colonizado, le formó guerrilla y asaltaban los lugares donde estaban los negros, donde estaban los esclavizados, y lo asaltaban y lo liberaban y se lo llevaban y formaron un ejército. Ese negro fue Juan Sebastián Lema.
Cuando lo agarraron en San Juan, después de mucha lucha, después de mucho pleito, lograron matarlo. La cabeza de Juan Sebastián Lemba fue cortada y le engancharon en la puerta y en la esquina de la Mercedes con palo hincado, es decir, la esquina norte del Parque Independencia. ¿Cuántas veces gente como Dagoberto Tejeda y otras personas como él han estado luchando con este Estado racista para que ahí se coloque un monumento donde se vea la figura de Juan Sebastián Lemba y nosotros, los afrodominicanos, podamos entender que la esclavitud fue contrarrestada, de que hubo gente de gran valía como Juan Sebastián Lemba que no aceptaron lo que el esclavista le impuso, pero siguen así. Entonces es lo que se sigue reproduciendo en esta sociedad. Tú preguntabas sobre la ideología del racismo. Lo primero, que en República Dominicana la gente no sabe que es racista, pero mucho menos sabe cuando lo están racializando, cuando lo están degradando, cuando lo están discriminando. Entonces tenemos que comenzar a reeducarnos, porque cuando a mí me dicen negra bebúa, o negra nalga de haitiana, o cabeza sucia, o dígame, porque son muchas cosas que van diciendo sobre el negro de comida de puerco y todo eso. Exactamente. El negro lo hace la entrada o lo hace la salida. O La oveja la negra. moderna, cuando tú vas a la Rudy, ¿se fue Rudy? Rudy. Se fue. Bueno, le voy a contar lo que le pasó a Rudy. Porque la negritud, el negro aquí en este país, no es dominicano, es haitiano. Rudy va a San Bill. Rudy trabajaba por ahí cerquita, al mediodía sale de su trabajo y se sienta en San Bill. Chequeó que quiere comprar un reloj, y da su vuelta y se sienta con su celular. Cuando los muchachos con el celular. Andaba con unos zapatos que eran cerrados adelante y abiertos atrás, y que muy cómodamente podía sacar el pie. Se sentó ahí en San Bill, se fue con su asunto y sacó un poco el pie. Pero Rudy no sabía que Rudy estaba vigilado, cerrado y ubicado por la seguridad de San Bill. Y